¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto una vez más. Bueno, hoy es domingo en la mañana y quiero continuar con las enseñanzas de la sinagoga de Satanás. Yo dudo mucho que hayan personas que vean todos los videos. Dudo mucho que vayan a haber personas que tomen en cuenta esta enseñanza. Yo sé que no. La mayoría de los cristianos toman esto como algo aburrido. Y por eso es que se pierden, por eso es que no entienden, no quieren aprender, no hay problema. Yo hago mi parte, yo te pongo la información para que aprendas. Porque yo soy una persona que genera mucha controversia. Yo hablo cosas que nadie más entiende. Y como nadie más las entiende, lo típico, lo clásico, es que me acusan de falso. Lo más común es que digan que yo estoy loco, que yo me la fumo verde, que soy un charlatán, y me da risa. Me causa tanta gracia porque eso demuestra qué tan gravemente hipnotizada está la gente. Y lo voy a decir de esta manera, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno, como dijo la palabra, y Dios nos entregó a un poder engañoso porque no nos deleitamos en la verdad, sino que nos deleitamos en la injusticia. La ignorancia es castigo de Dios. El engaño es el juicio de Dios. Hace poco alguien dijo algo. Dijo que entonces si Dios es el que quita y pone reyes, entonces Dios puso a Hitler para que matara a 6 millones de judíos. La primera respuesta es sí, Dios puso a Hitler y lo permitió que llegara al poder porque la palabra de Jesús mismo, él mismo dijo, ni una autoridad te ha sido dada que no haya sido del Padre. No hay autoridad en la tierra. Y si tú leyeras el libro de Daniel entenderías lo que te voy a decir. No hay autoridad sobre la tierra que Dios no haya permitido llegar al poder. Y si tú lees el libro de Daniel en las profecías y Apocalipsis, el anticristo se le dio poder. No dice que tomó poder. Todo el poder le pertenece a Dios. Al anticristo se le dio poder para guerrear contra los santos y vencerlos. Interesante. Quiero que veas esta foto. Lo que yo te estoy mostrando es una foto de avispas. Desde Egipto viene la simbología de la colmena. Entonces, yo vengo hablándote sobre la mentalidad de la colmena, que es la que rige a la tierra, a los hombres. ¿Y qué es la mentalidad de la colmena? Es el control mental que ejerce el poder engañoso sobre la humanidad para hacerles creer una mentira. La segunda parte de la respuesta a esta pregunta que una persona hizo es correcto. Hitler fue puesto como juicio contra el pueblo judío. Y yo sé que apenas digo eso ya empiezan las personas a hablar. El hermano Fausto le vale, no tiene temor de Dios. Por eso quiero darte esta enseñanza, porque si yo hablara, si yo dijera lo que quiero decir, pierdo los pocos que me quedan, que me están haciendo el favor de poner atención. La razón por la cual quiero hacer estos videos de la sinagoga de Satanás, te lo repito, para que entiendas cómo funciona el mundo y salgas del engaño. Estás atrapado y Jesús nos dice que salgamos de en medio de ellos, de la sinagoga de Satanás, de Babilonia. Es lo mismo. La sinagoga de Satanás son los que rigen, los sacerdotes. Es la iglesia falsa, la sinagoga de Satanás. Y Babilonia es el sistema talmúdico
porque en Babilonia surgió el Talmud babilónico, el sistema rabínico de las sinagogas. Y eso es lo que te quiero enseñar. Así que el capítulo de hoy es el cubo negro que rige la colmena. Ya estamos empezando a desglosar. Y yo te leo historias y te leo características para que todas esas características tú las puedas ver cuando armemos el rompecabezas. Esto viene de acá, esto viene de acá y esto viene de acá. ¿Vistes cómo todo se iba consolidando? Porque Satanás iba sembrando semillas y esas semillas iban dando frutos. Iba sembrando cizaña en medio del trigo. Y este es el tiempo de la cosecha. Y es aquí que tienes que reconocer el trigo y la cizaña y aprender la diferencia entre ambos. Por eso es esta enseñanza tan específica. Yo sé que tú no le vas a hacer caso, no importa. Quedan plasmados estos videos para que más tarde, cuando todo se conjugue y venga lo que viene, van a haber algunos que van a querer indagar y van a decir, wow, ahora entiendo. Hay un engaño sobre la humanidad. Todos creen en engaño. ¿Y por qué lo creen todos? Porque son completos zombies. Hermanos en Cristo, que a quienes les tengo mucha estima, hermanos en Cristo, años más tarde me han llamado para pedirme disculpas, porque han entendido lo que yo les estaba tratando de explicar. Hay otros que todavía no se atreven a pedir disculpas y que siguen en su obstinada forma de pensar. Yo no tengo ningún problema con que pienses lo que quieras. Lo que pienses no va a ser verdad. Si tú quieres creer en San Nicolás, sigue pensando en San Nicolás. Yo sé que no es real. San Nicolás es un ser ficticio. Y eso fue exactamente lo que la sinagoga de Satanás hizo. Te hizo creer en una religión ficticia, en un Dios ficticio, con un templo ficticio, con un sacerdocio ficticio y un hombre ficticio, para desviarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, el verbo, la palabra. Pero tú no adoras a Jesucristo. Hoy vi un video de un sacerdote hablando cómo los cristianos, que hoy en día se llaman cristianos, no deberían de llamarse cristianos. Y tiene razón, en parte tiene razón. Lo mismo digo yo. Es más, yo me atrevo inclusive a decirte, no me llames cristiano, porque si lo que tú eres es el estándar de un cristiano, no tengo nada que ver con eso. El verdadero cristiano es el que sigue las enseñanzas de Cristo, Jesucristo, y obedece a sus mandamientos. Nadie está haciendo eso. Ni tú, ni tu vecino, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pastor, ni tu apóstol, ni nadie. Porque si hubiera sido cierto, hubieran cumplido el mandamiento de Lucas 14:33. Si hubiera deshecho de todas sus posesiones, hubiera vendido su casa, su carro, y le hubiera dado dinero a los pobres, como lo hice yo. No fue así. No, hermano Fausto, es que eso solo era para los discípulos. Sí, antes de que nos llamáramos cristianos, nos llamábamos discípulos. Fue hasta el final del libro de Hechos, como en Hechos 19, si no me equivoco, es Hechos 20, por ahí más o menos, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Antes eran solamente discípulos. Entonces, si tú no estás siguiendo las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, si no estás leyendo los mandamientos de Jesús, que dice que ames a tu prójimo, que cuides al necesitado, si tú no has leído Mateo 25, ni idea tienes de lo que estoy hablando. Si no has leído Isaías 58, o sea, tú creaste tu propia religión porque te lo dijeron. Y eso es lo que todos los cristianos me dicen. Pero es que a mí me dijeron, sí, pero es que lo que te digan no te salva. Lo que tú lees con tus propios ojos es lo que te salva. Porque la salvación está en la palabra, en la verdad. Y Jesús te lo explica en Juan 18. Juan 6, perdón. En Juan 6. Yo soy el pan de vida. El que de mí come vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. ¿Qué es el pan de vida? Mi cuerpo. ¿Qué es mi cuerpo? El cuerpo de Cristo, su palabra. ¿Entiendes? Es sinónimo. La carne de Cristo se convirtió en la palabra de Dios, porque el verbo se hizo carne. Entonces, cuando comes la carne, cuando comes el pan, comes la palabra, el verbo.
Y cuando bebes el agua, es el Espíritu Santo el agua. 3 dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre. Los 3 concuerdan. Porque la sangre de Cristo es el Espíritu. Porque en la sangre habita el Espíritu. Esos son sermones largos que todavía no te he podido filmar. Lo he explicado en mis videos en YouTube y lo he predicado en mis sermones que he escrito. Tengo 7 sermones que yo he escrito. Si tú los quieres, mándame tu correo electrónico. Mándame por medio del inbox de Facebook tu correo electrónico. Hermano Fausto habló de unos sermones, mándamelos. ¿Te gusta leer? Ahí tengo todas las escrituras. Los estudios que yo mismo he hecho. Te los demuestro con las escrituras. Todavía hasta el día de hoy. Casi 2000 copias he repartido. Más. Es impresas 2000 copias, por lo menos. Y por correo electrónico por lo menos 1000 veces. No sé, 500 veces, ni idea. Uno no cuenta. Muchas veces. Y no ha habido una persona que diga, hermano Fausto está equivocado, aquí está equivocado. Nadie lo ha podido refutar. Todos me han dicho, todo es conforme a la palabra. Me asombra. ¿Sabes por qué? Nadie quiere estudiar. Si tú quieres estudiar, yo te puedo ayudar. Yo quiero hacerte más inteligente y más sabio. Con la ayuda de Dios. Porque hay un engaño, te tienes que salir. Especialmente si eres joven. Si tienes 20 años para arriba, te conviene escuchar. Te conviene leer, te conviene estudiar. Porque yo para eso estoy, para enseñarte. Mientras tenga recursos y tenga vida, yo quiero dejar todos los conocimientos que tengo plasmados para que tú los tengas también. Y cuando te hablen de Hitler matando a 6 millones de judíos, sepa que es mentira. Y sepas por qué. Porque Satanás es muy astuto. Y Pablo lo advierte que él se disfraza como ángel de luz y se va a hacer como la víctima. Eso es lo que hace con los luciferianos. Los luciferianos ven a Satanás como la víctima, como el bueno. Y Dios es el malo, Jesús es el malo. ¿Cómo hacen? Pervierten, tuercen todo. Y eso es lo que hacen con tu mente, a través de Hollywood, a través de los medios, a través de las universidades, a través de la historia falsificada. La historia ha sido falsificada. ¿Entiendes? Es necesario que salgas del engaño. Y no mires la historia sagrada, mira la historia verdadera. La prueba científica de lo que realmente sucedió. Porque no te van a decir la verdad. El mundo no fue diseñado para decirte la verdad. En gobiernos es necesario que hayan secretos. ¿Entendiste? La única manera que vas a obtener la verdad es a través de Jesucristo y su Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y habiendo dicho esta introducción, que como siempre divago, nos vamos a la enseñanza de hoy. Esta es la guía a Egipto. Egipto y su colmena. De Egipto surge la colmena. La mentalidad de la colmena es la esclavitud de Egipto. Si has visto los videos anteriores, lo vas a entender. Y hoy quiero mostrarte una escritura que se llama Susana. Es un libro extracanónico o apócrifo o apocrifal, como le quieran decir, que no está en la Biblia normal. Pero si tú consigues la Biblia del rey del rey Jacobo, perdón, él incluye este libro y otros 16, creo, en la Biblia. ¿Y de qué se trata? Se trata de esto. En los días de Daniel, vivía en Babilonia. No se sabe mucho de lo que sucedió en Babilonia. Y tú puedes irte a la enciclopedia judaica y puedes estudiar sobre cómo surgió la sinagoga, los rabinos. No hay ningún problema. Todo lo que te voy a enseñar ahorita lo puedes confirmar tú mismo con hacer unas cuantas búsquedas en Google. Hace poco estuve en un programa de televisión y una persona de los medios me hizo la pregunta más estúpida y absurda que jamás me han hecho. Hermano Fausto, ¿usted cree todo lo que ve en el internet? Obviamente que no. Pero sí, si yo sé cómo hacer investigación y soy un researcher o un investigador, yo sé cómo investigar y puedo usar el internet para investigar. Y corroboro
Y al final yo me formo mi propia opinión. A mí nadie me hipnotiza. No es como un pinche video que yo veo que de repente quedo hipnotizado a creer la mentira. Por ejemplo, yo no creo en ovnis. Para mí son objetos de tecnología secreta. No son naves espaciales de otros planetas. Tampoco creo en los extraterrestres. Son demonios que fingen ser de otro planeta. Y son extraterrestres porque son de fuera de la Tierra. Por ende, por definición lógica, son extraterrestres. Son de más allá de la Tierra porque vienen del cielo. Son caídos del cielo, son ángeles caídos. Así que es un juego de palabras. Y si te dicen que la Tierra es redonda, sí, es cierto, es redonda, pero también es plana. Porque redonda no significa globo. ¿Me entiendes? Hay una diferencia entre un círculo, como una cloaca, una tapadera de cloaca, a un globo, una esfera. Y créeme que Dios sabe la diferencia entre los dos, ¿sí? Pero ese es otro sermón. Quiero terminar de la tierra plana y quiero terminar lo de la sinagoga de Satanás y después voy a meterme a esos temas controversiales de la sinagoga de Satanás y de los engaños, como el holocausto, la tierra plana, etcétera, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial. Y eso puede ser bien breve, solo te voy a enseñar documentos históricos, documentos secretos, donde no quieren que tú sepas que todo fue un engaño. Todo lo que ves es mentira. Todo es un show. Todo lo que tiene que ver comiendo palomitas. Yo veo más allá de las bambalinas, yo veo más allá del escenario, yo puedo ver los que están detrás. Ese es mi don. Para eso fui llamado. Yo trato de mostrártelo a ti. Entonces, no se sabe cómo surgió la Babilonia. No hay mucha información, excepto la enciclopedia judaica, que la vamos a ver más tarde. Pero en la Biblia, sí, en este libro que fue sacado de la Biblia, por obvias razones, porque la sinagoga de Satanás quería ocultarse. Porque la sinagoga de Satanás quiere ocultarse y Roma no quiere que sepas quién es Roma, quién es Edom. Edom se oculta entre nosotros. Y entonces Satanás, tratando de disfrazarse, se ha estado escondiendo. Por eso estos libros fueron sacados de la Biblia, para que tú no tuvieras demasiada información. Por eso hice Edom. Debes de irte atrás y ver el video de Edom. Y te muestro cómo en los extracanónicos o apócrifos te dice quién es Edom. Porque el diablo no quiere que tú sepas que va a perder la batalla. Está profetizado. Roma no quiere que sepas que ellos son Edom. Y algo más. La sinagoga de Satanás no quiere que sepas sus trucos. No quiere que sepas sus tácticas. Y en estos libros están sus trucos y sus tácticas. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, hermano, vámonos al libro de Susana. Quiero que veas. Y discúlpame por las interrupciones, pero el internet está fallando. Obviamente que cada vez que hago un capítulo de la sinagoga de Satanás tengo problemas técnicos. Así que Susana es condenada a muerte, se llama este capítulo. Vivía en Babilonia un hombre que se llamaba Joaquín. Estaba casado con piadosa que honraba a Babilonia. Sus padres eran rectos y la habían educado de acuerdo con la ley de Moisés, o sea que conforme a la Torá. Joaquín era muy rico y junto a su casa tenía un jardín con árboles, y como era el hombre más importante de todos los judíos, tenía la costumbre de reunirse en su casa, o sea que era judío. Aquel año habían sido nombrados jueces 2 ancianos del pueblo. Quiero que entiendas lo que te está diciendo aquí. Estos ancianos eran del Sanhedrin. Cuando mires la palabra ancianos, se refiere al Sanhedrin. Los 70 ancianos que fueron formados en el desierto, cuando Dios le dice a Moisés, elige a 70 hombres y tomaré de tu espíritu y se lo pondré sobre ellos. Y es cuando profetiza Eldad y Medad, que están fuera del campamento. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque ya había demasiado problema con Moisés en gobernar al pueblo, y Dios elige un consejo de ancianos, 70 hombres que Moisés inscribe, y ellos reciben de su espíritu. Y estos se convierten después en el Sanhedrin. Y el Sanhedrin tiene una característica específica. A partir de que entran a Babilonia,
Pero desde antes, yo te venía comentando en los videos anteriores que el Sanhedrin, los consejos, el consejo de ancianos siempre eran opuestos a Dios. Dios decía una cosa, los ancianos por lo general decían otra y corrompían reyes, mal aconsejaban a personas y siempre había una pugna entre lo que Dios decía y lo que los ancianos decían. Y yo ya te expliqué por qué. Porque ellos dicen que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le dio la Torá, la ley, a Moisés, pero que Dios le dio a ellos la halakha, la ley tradicional, la tradición oral, que era más santa y más perfecta que la de Moisés. Y ellos crearon su propio sistema religioso aparte. Por eso es que Coré le dice a Moisés, no solamente a ti te ha hablado Dios, toda la congregación es santa, porque todos escucharon a Dios hablando. Todos vieron a Dios y los 70 ancianos dicen que ellos recibieron una revelación más profunda que la que recibió Moisés. O sea, se ponen por encima de Moisés. Y por eso es que Jesús le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué es la cátedra? En la silla de honor para gobernar sobre el pueblo. ¿Por qué? Por culpa del Sanhedrin. Y te lo tengo que explicar paso a paso. Y aquí está la característica más predominante del Sanhedrin a partir de Babilonia. Esta. Aquel año habían sido nombrados jueces del Sanhedrin 2 ancianos del pueblo de Judá, de los judíos, pero eran de aquellos de quienes el Señor dijo, la maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos y jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. O sea, que Dios escribió que la maldad apareció en Babilonia. O sea, la iniquidad de la sinagoga de Satanás surge en Babilonia. Ahora ya entiendes por qué se llama Babilonia, la gran ramera. Por eso quitaron este libro. Aquí empiezan a desnudarse. Estos libros fueron quitados para quitarte a ti los indicios y la información para entender de qué se refería la Biblia. Y esto es importante. Babilonia simboliza el sistema rabínico de la sinagoga de Satanás, la colmena que rige al mundo entero, el cubo negro de Saturno, los veneradores de Belcebú, de Baal, de Satanás, los luciferianos actuales. Culto a Saturno. Entonces dice, estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana acostumbraba a salir a pasear al jardín de su esposo. Los 2 ancianos que todos los días la veían salir a pasear se llenaron de lujuria por ella y tuvieron pensamientos perversos. No volvieron a tener en cuenta a Dios ni se acordaron de lo que es la rectitud. Ambos estaban llenos de pasión y lujuria por ella, pero no se manifestaron el uno al otro su tormento, porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de tener relaciones sexuales con ella, y todos los días buscaban impacientes la ocasión para verla. Adúlteros, como Jesús mismo le dijo, generación adúltera, porque los ancianos, por lo general, eran adúlteros, fornicarios, pervertidos. Pero como eran de la gente, de la nobleza, del Sanhedrin, les daba pena sacar a la luz esto. Este capítulo es muy importante, porque fue en Babilonia donde se hace la más potente incepción satánica en los gobernadores del pueblo de Dios. Seguimos entonces. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana fue al jardín, como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseo de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. Fuera, los 2 ancianos que estaban escondidos espiándola, nadie más estaba ahí. O sea que no había nadie más excepto los 2 viejitos pervertidos. Y no creas que porque dice ancianos es que son pervertidos. Viejitos. Ancianos significan líderes que tienen entre 40 y 50 años de la edad media, porque ese era el requisito del Sanhedrin. Los requisitos para integrar el Sanhedrin, tú lo puedes buscar en la enciclopedia judaica, haz la tarea tú mismo. Interésate. Es que fueran de dinero, de una reputación intachable, pero también de que fueran guapos, que fueran altos y que tuvieran edad media entre 40 y 50 años. ¿Entiendes? O sea, que ellos tenían requisitos carnales, más que espirituales, era más que todo pura pantalla. Entonces los ancianos o los líderes del pueblo eran en realidad jueces. Eran como las cortes locales. Ellos tenían poder para ejecutar
para dictar sentencia, para atar y desatar según la ley, para liberar o aprisionar personas. Eso es lo que eran jueces, lo que hoy en día serían abogados o fiscales o diputados o jueces, personas con poder político, ¿entiendes? Para gobernar el pueblo, porque para eso eran los ancianos del Sanhedrín, para gobernar al pueblo. Una vez se dijeron el uno al otro, vámonos a casa, que ya es hora de comer, y cada uno se fue por su lado. Pero ambos regresaron y se encontraron de nuevo en el mismo sitio, y se preguntaron uno a otro por qué estaban haciendo eso. Y ambos se confesaron los malos deseos que tenían. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar un momento en que pudieran encontrar sola a Susana. Obviamente que lo que querían hacer es tener sexo con ella, violarla. Porque en el Talmud babilónico hay ciertas cláusulas permisivas para poder tener sexo con una mujer casada. Y son muy, muy asquerosas, las cuales no me quiero meter en este tema ahorita. Solo te dejo a ti el indicio para que investigues. Si te interesan estas cosas, pues investígalas. Solo digamos que hay ciertas cláusulas que dice que está fuera de la ley, donde la ley no tiene autoridad ni vigencia ni jurisdicción. Entonces, casi que te están diciendo que, bueno, si usted hace eso, es como que algo que no podemos legislar y preferimos no tocar el tema. Entonces, te hace una apertura en la legalidad para cometer ilícitos. Y son muchos, desde violar a niños, abusar sexualmente de bebés, etc. Son cochinadas. Y eso lo vamos a estudiar inevitablemente cuando entremos al Islam, entremos al judaísmo y entremos al catolicismo. Voy a tener que leértelo para que entiendas por qué los curas sacerdotes, los obispos, los musulmanes y los judaicos hacen sacrificios de niños, porque violan a niños, y todo lo que hacen es por culpa del Talmud babilónico, porque siguen las doctrinas secretas del Talmud, misticismo judío. Y eso es lo más importante que te quiero enseñar, para que reconozcas la sinagoga de Satanás en medio de nosotros, en nuestra cara. Y ellos la escondieron bien. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana fue al jardín, versículo 15 del libro de Susana. Y como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseo de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. Entonces, Susana le dijo a las muchachas, tráiganme aceite y perfumes y cierren las puertas del jardín, porque me voy a bañar. Ellas hicieron lo que les mandó, cerraron las puertas del jardín y salieron por una puerta lateral para traer lo que les había encargado. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Seguramente en medio de los arbustos o al detrás de una mueble o algo. Apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los 2 viejos o ancianos hacia ella y le dijeron, mira, las puertas del jardín están cerradas. Nadie nos puede ver. Estamos llenos de lujuria por ti. Acepta entregarte a nosotros. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo y que por eso mandaste salir a las muchachas. Y Susana se echó a llorar y dijo, no tengo opción. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Esto es lo que Susana está pensando. Perversos. Si yo permito que me violen, van a violarme una y otra vez, porque me van a tener chantajeada. Me van a matar. Un día de esos, cuando se cansen, me van a matar. Porque la mujer adúltera, con testimonio de 2 testigos, según la ley, hay que apedrearla y matarla. Y si ella no se entregaba, la iban a matar igual. Así que ella decidió lo más honroso. Prefiero resistirme y caer en sus manos, que me maten, antes que pecar contra el Señor. Esa es una mujer piadosa. Prefiere morir antes de quebrantar la ley de Dios. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas. Y también los 2 viejos gritaron entonces. Uno de los 2 corrió y abrió las puertas del jardín al oír que gritaban en el jardín. La gente de la casa vino corriendo por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando los viejos, los ancianos, contaron su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza, porque nunca habían oído decir cosas semejantes de Susana.
Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, vieron los dos ancianos con el malvado plan de hacer que la mataran. O sea, la mentalidad satánica es o es a mi manera o no hay manera. O haces lo que yo te digo o te destruyo. Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. Esa es la mentalidad satánica que se mira en la izquierda comunista de Edom. Tienes que irte viendo todas estas características para que vean de dónde surgen estas actitudes espirituales. Mandaron a traer a Susana diciendo, manden traer a Susana, la hija de Hilquías y esposa de Joaquín, y le hicieron venir. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y hermosa. Como estaba cubierta con un velo, aquellos malvados le ordenaron que se lo quitara para poder darse el gusto de contemplar su belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que la veían lloraban. Entonces los dos ancianos, de pie en medio de la gente, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos hacia el cielo, porque en su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos dijeron, mientras estábamos solos paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas. Hizo cerrar las puertas del jardín, despidió a las muchachas. Inmediatamente se acercó un joven que había estado escondido y ella se entregó a él. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y cuando vimos esta maldad, fuimos corriendo donde ellos estaban. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros y abrió las puertas y se escapó. Entonces la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven, pero no nos lo quiso decir. Esto lo declaramos como testigos. El pueblo que estaba reunido les creyó, pues eran ancianos del pueblo, además jueces, o sea, del Sanhedrín. Le creyeron al Sanhedrín porque eran nobles, eran hombres de autoridad y de renombre y de estatura y de honor. ¿Entiendes? El Sanhedrín está compuesto de personas corruptas, malvadas, avaros, perversos, fornicarios, corruptos, mentirosos. Eso es lo que tú vas a ver en el Sanhedrín a partir de Babilonia. Porque dice la palabra que eso fue profetizado por Dios. En Babilonia surgió la iniquidad. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo le creyó al Sanhedrín, le creyó a los dos ancianos y la condenaron a muerte. Entonces, ahí estaba Daniel, el sabio Daniel. Sí, el mismo Daniel de Nabucodonosor, que estaba en Babilonia, que interpretó el sueño. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas, Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira que voy a morir, a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. Y el Señor escuchó los gritos de Susana. Y mientras la llevaban para matarla, o sea que ya la iban a ejecutar, ni siquiera le preguntaron a ella, ni siquiera dijeron, ¿cómo es eso? No, 2 testigos basta. En boca de 2 testigos sea todo establecido. Con 2 falsos testigos, como fue con Jesús, como fue con Esteban, así, con eso basta. Vale más que ya no estamos en esa ley. Perdón, me equivoqué. Es exactamente la misma ley que hay en Honduras. Que con 2 falsos testigos, 2 testigos basta para condenarte. A pesar de la evidencia científica, con 2 testimonios te fuiste, estás frito, te meten preso. Y muchas vidas han sido destruidas por falsos testigos, que son testigos protegidos, al cual no se les permite indagar y contrarrestarles. Ese es el sistema de Honduras. Muchos falsos acusados, muchos inocentes están en la cárcel ahorita, en vez de los verdaderos culpables, gracias a ese tonto sistema satánico, talmúdico, que hay en Honduras. ¿Vas entendiendo la sinagoga de Satanás? Espero que sí, porque estoy tratando de ser muy explícito. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel, el cual gritó con todas sus fuerzas, yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Y todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿qué significa eso que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y le dijo,
¿Son ustedes tan tontos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto? Vuelvan al juzgado, porque lo que estos hombres han declarado contra ella es mentira. Entonces todo el pueblo volvió rápidamente y los otros ancianos le dijeron a Daniel. Ahora, escúchame bien. ¿Por qué este pueblo no había pensado en eso? ¿Eran tontos? No. Estaban controlados por la mentalidad de la colmena. Es un poder satánico, una potestad que rige a la humanidad. Y esta reina de la colmena dirige a los drones y a los soldados y a los trabajadores y a los zánganos. ¿Cómo? A través de comunicación espiritual. No me digas si es celular o radiotransistor o telepatía. Ese no es el punto. Los espíritus se comunican entre sí más allá de palabras. La reina envía sus órdenes y los demonios que están adentro de las personas obedecen. Y las personas ni siquiera se dan cuenta porque hacen lo que hacen. Es cierto, de repente se rompe el canal, se corta el nexo. Eso es lo que un hombre de Dios hace, desconecta la colmena. Eso es lo que te he tratado de explicar en los videos que vengo publicando desde diciembre. Como yo oré contra la mentalidad de la colmena y la desactivé. Y 120 y pico de indígenas que querían matarme, no pudieron. Por eso, yo enseño lo que enseño. Porque lo que enseño puede salvarte la vida. Sí, en serio. Lo que te enseño, si tú lo crees y lo aplicas, puede un día salvarte la vida. Entonces todo el pueblo volvió rápidamente a la corte y los otros ancianos, o sea, los demás ancianos del Sanhedrín, porque recuérdate que son 72 del Sanhedrín, estaban acusando a Susana. Los otros 68, le dijeron a Daniel: ven, siéntate con nosotros y decláranos, pues Dios te ha dado el mismo derecho que a los ancianos. ¿Por qué? Porque Daniel ya era reconocido como un hombre de Dios, porque Nabucodonosor ya lo había ascendido, me imagino, porque Daniel era un hombre sabio, con el Espíritu Santo y con sabiduría. Por eso el Sanhedrín lo reconocía como un líder. Te lo garantizo que por eso es. No hay evidencia, pero los del Sanhedrín no escuchaban a nadie. ¿Por qué escucharon a Daniel? Asumo que fue porque él ya tenía el estatus que Nabucodonosor le había dado después de haber interpretado su sueño. Sigamos leyendo. Daniel les dijo: separen a buena distancia a los dos ancianos y yo les haré un interrogatorio. Así que los separaron. Pusieron a uno en un cuarto cerrado para que no escuchara seguramente. Y entonces mandó a llamar al primero y le dijo: viejo en años y en maldad. O sea, de entrada Daniel en el Espíritu sabe. El Espíritu Santo le ha mostrado: este es un pícaro. Y le dijo: anciano, ahora van a recaer sobre ti los pecados que cometiste en otro tiempo. ¡Wow! O sea que este anciano no era en ese momento que se volvió era perverso de antemano. Dios ya conocía su corazón. O sea que este anciano ya era un fornicario y un adúltero y un perverso, asesino. Ya era un mañoso, porque vivía en Babilonia y los babilonios eran gente perversa, impía. Así que no me extrañaría que los judíos estaban aprendiendo las malas costumbres de Babilonia. Entonces le dice a Daniel: todos los pecados que has cometido en otro tiempo van a caer sobre ti, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos debajo de qué árbol los viste juntos. ¿Vistes? Ahí en ese párrafo encapsula la característica del Sanhedrín. ¿A quién condenaban? Al inocente. ¿A quién absolvían? A los que les pagaban, a los culpables, sobornables. Suena como la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué país?
de muchos, incluyendo el nuestro, obviamente. Ahora, mira lo que contesta este anciano. Debajo de un castaño. Y dijo Daniel, muy bien, muy bien. Dijiste una mentira que va a ser tu perdición. ¿Con que debajo de un castaño? Pues el ángel de Dios ya recibió de él la orden de castigarte, partiéndote en dos. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran al otro viejo. Y le dijo, hombre de la raza de Canaán, o sea, que era un cananeo, y no de Judá, no era judío. ¿Qué? Quiero que me escuches. Otra característica del Sanhedrin es que estaban permitiendo prosélitos, no judíos. ¡Wow! ¿Vas viendo lo que está diciendo el libro? Te está desglosando la sinagoga de Satanás. Te está diciendo que era prohibido que fueran de Canaán. Los cananeos eran malditos desde los días de Noé. ¿Qué está haciendo un cananeo entre el pueblo de Israel? Comprando el puesto político. La sinagoga de Satanás tiene esa característica. La simonía se llama eso. Y eso lo vas a ver en Roma más tarde. ¿Estás entendiendo? Pervertieron por completo la ley de Moisés. Y la acomodaron a su manera. Tanto así que hasta cananeos. ¿Y qué más? No solamente cananeos integran el Sanhedrin ahora, sino los hijos de Jafet. Y no solamente hijos de Jafet, sino Ashkenazi o Hazaros. La sinagoga de Satanás está compuesta de prosélitos de naciones que no son ni siquiera semíticas. Y dicen que somos antisemitas por hablar estas cosas. Ni siquiera son hijos de Shem. En todo caso, yo soy un anti-jafetita. Hipocresía. Y eso lo vas a ver. Porque cuando tú dices que Hitler mató a 6 millones de judíos, estás defendiendo a la sinagoga de Satanás que te miente. Y si yo hablo esto públicamente, me acusan de antisemita. Pero yo no acuso. Yo no estoy yéndome en contra de los semitas. Los hijos de Shem no son los que dicen que son hijos de Shem hoy. Acuérdate de lo que Jesús dice. Los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Este integró el Sanhedrin de los judíos sin tener derecho a hacerlo. Es un cananeo. Piensa, hermano. Por eso estas historias son importantes, porque aquí Dios te desglosa el pecado y la iniquidad de lo que son el sistema fariseico de Babilonia que mataron a Jesús. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así es como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel. Y ellas, por miedo, se les entregaban. ¡Wow! O sea que Daniel los expuso. Ustedes así hacían con las israelitas. Las seducían y las chantajeaban y ellas por miedo a ustedes se entregaban. Son adúlteros. Y también lo dice Pablo. Pablo los acusa. Vosotros que asoláis las casas de las viudas. ¿Estás entendiendo? O sea que ellos se acostaban con las vírgenes y también con las viudas. Eran degenerados, carnales, hombres impíos que se hacían ser santos, pero no lo eran. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, respondió él. Y Daniel dijo, pero ahora quiero que veas algo. Daniel es muy hábil, porque esta es una técnica que se llama golpe y golpe y sorpresa. O sea que Daniel ¡pum!, lo agrede y después se hace para atrás y le hace la pregunta para desconcertarlo emocionalmente, para que este hombre no tenga la capacidad mental de poder fraguar una mentira, sino que diga la primera mentira que se le ocurre, un arrebato impulsivo. Entonces Daniel lo agrede, lo ataca, le dice la verdad, lo desnuda, el hombre se desconcerta, pues dice, ¿este cómo sabe tanto de mí? Porque sabe que es el Espíritu Santo hablando, entonces se desconcerta y contesta bajando la guardia, y él solito se enrueda. Él solito se pone la sentencia de muerte. Entonces mira lo que le dice, muy bien, tú también diste una mentira que va a ser para tu perdición. Con que debajo de una encina,
Pues el ángel de Dios está esperando con la espada lista para dejártela caer encima y rajarte por la mitad. Así va a matarlos a los dos. Entonces todo el pueblo reunido levantó el grito y bendijo a Dios, que salva a los que confían en él. Y como Daniel hizo con los dos ancianos, mostraran por su propia boca que habían declarado falsamente, todos se volvieron contra ellos y les aplicaron el mismo castigo que ellos, en su maldad, pensaban aplicar a Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los mataron. ¿Qué dice la ley de Moisés? Que el que levanta falso testimonio, con la misma saña y con el mismo castigo que él pretendía que le hicieran al que acusa falsamente, se le haga a él. Esa se llama la reciprocidad de Dios. Este libro era importante leértelo, porque aquí te desglosa la mentira de la sinagoga de Satanás. Hoy, más tarde, te voy a hacer otro capítulo. Necesito que veas las Escrituras. Yo no quiero predicarte solo de lo que yo hable. Quiero mostrártelo con respaldo escritural. Para que cuando alguien te contrarie o te contradiga o te detracte o te traiga contienda, le digas, eso está aquí, en tal lado lo dice. Yo no estoy hablando por ignorancia, lo leí en tal libro. Pero ese libro no es un libro bíblico. No importa, pero es un libro escritural, que los estudiosos de las Escrituras lo leen. No te pases de ignorante, porque eso es lo que la gente hace. La gente habla, bla, 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 bla. Pero, hermano Fausto, Dios ya habló y ya no habla. Tu Dios es un Dios mudo. El mío no, el mío sí habla. No tan seguido como antes, pero me habla. Y antes me hablaba muy a menudo. Teníamos conversaciones largas. Y tiene un buen sentido del humor. Me ha hecho reír varias veces. Él me dice cosas. Él me ha dicho cosas chistosas. Dios tiene sentido del humor. Es amoroso, pero también se enoja. Tiene un lado de ira. Por eso en la Biblia habla de la ira de Dios. Y habla de la copa de la ira. Y dice, no provoquéis a Dios a ira, porque Él es capaz de enojarse. Así que la sinagoga de Satanás, el Sanhedrín. Por eso quise tocar este capítulo del Sanhedrín, para que vieras qué es lo que Jesús se enfrentó. Un sistema corrupto, ilegal, usurpadores, falsos. Por eso siempre contrataban falsos testigos, porque era la costumbre. Así es como ellos lograban todo. Y así es como hoy en día se logra todo en el sistema político de la sinagoga de Satanás. ¿Entendiste? Estamos entre la sinagoga de Satanás. Tenemos que salir de ella. Que sea bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Y hasta pronto. Hasta la tarde.